Estamos aquí con Pablo De Santis. De él tienen ustedes algunos cuentos aquí en la audioteca. Le damos la bienvenida. Muchas gracias, Pablo, por estar con nosotros en este canal. Y vamos a presentarte primero, te presentamos. Pablo De Santis es un maestro de la narrativa argentina. Escritor, periodista y guionista, nació en Buenos Aires y estudió letras en la UBA. Es miembro de la Academia Argentina de Letras. Tiene una obra vastísima. Ha publicado cuentos y novelas y ha ganado premios tales como el Planeta Casa de América por El Enigma de París, el premio de la Academia Argentina de Letras, 2 veces el prestigioso premio Conex y hace poco, en 2022, el Esteban Echeverría categoría narrativa. Hoy conversamos en La Lectora con el escritor argentino Pablo De Santis. Bueno, Pablo, quería preguntarte, en primer lugar, volver a los orígenes. Sé que en tu vida has estado rodeado de libros desde pequeño y quería preguntarte qué significó para vos la literatura en tu infancia y en tu adolescencia. ¿Para qué te sirvió? ¿Qué significó? ¿Qué lugar ocupó? Bueno, me crié en una casa, mis padres eran médicos, los dos. Mi padre cirujano plástico de quemados, mi madre pediatra, pero igual le gustaba mucho leer y había muchos libros en mi casa. La literatura siempre había estado presente en la vida de ellos, inclusive mi padre había escrito algunos poemas de los que mi madre se burlaba. Ah, ¿sí? Sí, poemas de amor, de que mi madre se burlaba de esos intentos juveniles de mi padre. Pero bueno, había muchas novelas policiales y muchos libros, de todo un poco, ¿no? Había, no sé, se leía, qué sé yo, leían a Sara Gallardo, a Beatriz Guido, además de Borges, y Bioy Casares, y además novelas policiales, y además de, no sé, Stefan Zweig, y la literatura que se leía en ese momento. De todo. ¿Cómo? De todo un poco, digo, ¿no? De Zweig. Sí, leían, sobre todo en el verano leían en la playa, pero digamos había muchos libros en mi casa. Así que digamos me crié entre libros. Y la literatura para mí fue siempre muy, muy importante. Me acuerdo como mi madre me regaló un librito de Ray Bradbury, Las Doradas Manzanas del Sol, y yo me quedé muy, muy impresionado, ¿no? Es decir, yo había leído, no sé, leía a Julio Verne, Emilio Salgari, las cosas que leíamos los varones de la época, ¿no? Porque en esa época estaba bastante separado de lo que leían las chicas. Sí, las mujeres de una época no muy lejana también leíamos, Salgari. Sí, sí, después. Pero había. Sí. Era para los varones. Había novelas Había novelas fabulosas como Jane Eyre, de Charlotte Brontë, que los varones no las leíamos, por ejemplo. Después uno descubre de grande y dice, me perdí esto, porque estaba como para las chicas, ¿no? Pero bueno, Ray Bradbury realmente para mí fue el descubrimiento de un mundo desconocido, ¿no? Esos cuentos de ciencia ficción, pero a la vez que mostraban un mundo cotidiano. Me encantó y hizo que empezara a escribir, ¿no? Que lo imitara. Así que ahí me empecé a escribir y mantuvo un poco la misma mecánica con la que empecé en ese momento, que es empezar en cuadernitos escolares a escribir, ¿no? Que es algo que sigo haciendo todavía, ¿no? Pues estoy pensando una novela, primero agarro un cuadernito y me pongo a bocetar un poco, a ver si me salen las primeras líneas, ¿no? Después ya agarro la computadora, ¿no? Pero siempre hay por lo menos un cuaderno completo de una novela. O sea que vino la literatura muy pegada a la escritura, ¿no? A edad muy temprana. Vinieron casi juntas. Sí, a mí realmente me encantaba escribir, lo ocultaba bastante, ¿no? No era algo que yo le dijera a mis padres que escribía ni nada, ¿no? Mis padres se enteraron que escribía cuando había mandado un concurso de... ¿Cómo? Te decía que ganaste un premio. Sí, a los 15 más o menos de una universidad, de la Universidad de Belgrano, y ahí mis padres se dieron cuenta cuando llegó un papel acá, una carta, dijeron, ¿por qué te escriben de esta universidad? Y entonces ahí les conté que había mandado un cuento. Y habías ganado un premio de historietas también, ¿no?
No, eso de historietas, pero más grande, Ah, pensé que eras más, era joven, pero eras un poco más grande. fue O sea, a los 15 sí, fue sí, el primero. Un- sí. No, pero no era un premio, era una especie de haber sido seleccionado. El primer premio fue ese que vos decís, de la revista Fierro, pero yo ya tenía 21 años, ah, ahí 21. sí gané. La revista Fierro, que es una revista que apareció cuando volvió la democracia en Argentina, una revista similar a las españolas Totem o El Víbora, que son más o menos de la misma época, o la francesa Metal Hurlant. Eh, digamos, revistas que Fierro una revista de historietas, pero a la vez con notas sobre cine, sobre literatura policial, literatura de ciencia ficción, ¿no? Ricardo Piglia, por ejemplo, escribía en la revista, hacía historietas, Mario Lebrero, el escritor uruguayo, ¿no? Es decir, una revista de historieta que mezclaba historietas con literatura, ¿no? Y ahí, esa revista cuando salió hizo un concurso, gané como guionista y Max Cachimba, un dibujante que era muy joven, de 15 años, ganó como dibujante y bueno, Juan Sasturain, que era el director de la revista, nos puso a trabajar juntos. Pero cuando vos escribías, ¿sentía que estabas jugando o te representaba un esfuerzo en ese momento? Y la misma pregunta te hago para el presente. No sé si ha variado algo desde esos 12 años bueno, cuando empezaste a escribir, ahora, tu forma de vivir la escritura. No, tiene mucho de juego, inclusive escribo cosas que no publico, pero que empiezo a hacer y que quedan ahí. Tiene mucho de juego la literatura, y más el tipo de literatura que yo hago, donde los elementos lúdicos están muy presentes, y me gusta además leer escritores que juegan con la literatura, ¿no? Para mí la diversión es fundamental en la literatura o el entretenimiento, ¿no? Eh, lo que no quiere decir que haya libros que son muy aburridos y a la vez son muy interesantes, y también tiene algo de juego la lectura, porque no sé, pienso en el juego de Avalorios de Hermann Hesse, que quizás es Sí, una novela sí, sí. pesada, que Pesadísima. es pesadísima, y sin embargo para mí fue una experiencia muy, Sí, sí, pero es juego, muy grata juego leerla, permanente. ¿no? Sí, sí, sí. Y de más grande vos, o bueno, o en la adolescencia, o cuando eras adolescente, pero un poquito más grande, ¿te pasó así como García Márquez, que de repente descubrió a Kafka y dijo, wow, esto es diferente, esto es algo nuevo, no sé, es como esto es una literatura, esto es raro, ¿no? Esto es un descubrimiento. ¿Recordás así algún autor o alguna obra que haya Bueno, llegado hablando a de tu Kafka, vida o fue Ray Bradbury, esto que me contabas antes? Fue con Ray. bueno, hablando de Kafka, a mí me impresionó antes de leerlo. Tenía un compañero en la escuela primaria que me dijo, leí un libro sobre un hombre que se transforma en un bicho. Digo, ¿qué pasa? Después se hace gigante, destruye ciudades. No pasa nada, se muere. Eh, Estaba muy impresionado, y a mí el relato que hizo, digo, ¿cómo pues? Me di cuenta que había otra literatura que no tenía nada que ver con lo que yo leía en ese entonces, que era Julio Verne y la novela de aventuras y todo eso, que una literatura completamente extraña. Después me enteré que era Metamorfosis de Kafka, ¿no? Pero en ese momento no sabía, pero ya de solo que me contara el argumento ya me pareció una cosa rarísima. En tu obra he encontrado iluminaciones continuas de las que hablaba Saer cuando se refería a una obra de calidad, ¿no? Al comienzo de los capítulos, al final de los capítulos, entre medio, te encontrás con estas reflexiones filosóficas, pero sobre todo con mucha belleza. Y claro, hay una trama que está es muy cerebral, muy pensada, muy intelectual, ¿no? Todo muy bien calculado la trama, pero también hay un hecho estético que a mí me gusta mucho y claro, es como un equilibrio entre lo cerebral
y la sensibilidad, ¿no? Y te quería preguntar también, bueno, he encontrado que hay cuentos dentro de la novela, hay cuentos, está la poesía y hay capítulos que son cuentos directamente. En La Sexta Lámpara, que es una de las que más me gustó, me han gustado todas, pero La Sexta Lámpara es una de mis favoritas porque es más oscurita. Y ahí también hay un capítulo creo que lo leí en el canal, de un sueño que tiene uno de los personajes. Y es un cuento, o sea, hay cuentos. Entonces yo te quería preguntar, bueno, hay una imaginación que es absolutamente desbordante, que leerte es como... Yo dije, bueno, voy a leer todos los libros porque me enganché con uno, después con otro, y era levantarme para ir a jugar, ¿no? Decía, bueno, hoy... Es como encontrarse con un amigo que vas a jugar, pero al mismo tiempo pensás, pero estás jugando, ¿no? Eso es lo deslumbrante, ¿no? Lo que me ha pasado. Pero lo que te quería preguntar es que yo no soy muy lectora de policiales, no he leído muchos policiales, pero te quería preguntar si esto es frecuente en la novela policial, que este trabajo de la belleza, de lo estético, de lo literario, al mismo tiempo de la trama, o si es un sello particularmente tuyo, es el sello Pablo de Santis, o si esto también si estos juegos aparecen en otros escritores, porque hay un juego muy grande. Medio larga la pregunta, pero bueno, era contarte un poco cómo había sido la experiencia como lectora. No, bueno, muchísimas gracias por tu palabra muy, muy generosa. Sí, lo policial está presente, a veces de una manera muy indirecta. Vos nombrabas la Sexta Lámpara, donde está también la presencia de lo policial, porque hay una mujer desaparecida. Claro. Aparece un policía en algún momento, pero digamos Aparece el detective para buscar a la mujer, sí. Claro, pero digamos que es una pequeña parte de la trama, pero ahí está la presencia del crimen, pero es una pequeña parte de la trama, pero está presente en la novela. Siempre para mí, en muchas de mis novelas hay algún elemento policial, aunque hay algunas novelas que directamente son policiales, ¿no? Pero en otras están presentes, y es algo que también tiene que ver con nuestra literatura, con la literatura argentina, ¿no? Que creo que muchos de nuestros grandes autores se acercaron al género policial, como Borges, La muerte en la brújula, o El jardín de senderos que se bifurcan, Celino Campo y Bioy, que escribieron Los que aman odian, ¿no? Inclusive autores más cercanos en el tiempo, como Juan José Saer, que antes lo nombraste, tiene la novela La pesquisa, Ricardo Piglia, que también tiene novelas, no sé, el Camino de Ida, por ejemplo, tiene algunos elementos del policial, los casos del comisario Croce también. Es decir, me parece que es algo que está siempre presente, y a mí siempre me aparece el recuerdo de Agatha Christie, ¿no? Las cosas que lo que escribo no tiene demasiado que ver con eso, pero siempre me despertó una enorme curiosidad del mundo de Agatha Christie, que cuando yo me formé como escritor era algo totalmente desprestigiado, ¿no? Sí. Ese modelo de novela policial era lo antiliterario, era de novelas comerciales, trilladas, todos los defectos que podían tener eran esas novelas, ¿no? Y a mí me parecía que no, que era una escritora extraordinaria, ¿no? Con una habilidad para los diálogos, para las reflexiones, las intrigas. Muchas novelas nos pueden parecer un poco rebuscadas en su resolución, pero siempre tiene elementos de interés, ¿no? Desde cómo pone la poesía Agatha Christie, que siempre tienen poemas en su cabeza, muchas veces poemas de la tradición inglesa, muchas veces relacionados con los crímenes, sus reflexiones también a veces sobre la literatura policial misma, ¿no? Sobre todo en su obra más tardía. Es una autora que que empecé a leer de chico y siempre me interesa. ¿Y te gusta la Agatha Christie de la última etapa, la octogenaria? Yo creo que eso me gusta más de Philly James. Ah, ¿sí? La otra gran escritora policial. Yo creo que en algunos casos perdió el control de la trama en sus últimas novelas, ¿no?
pero tiene novelas, quizás por querer hacer cosas nuevas también, ¿no? Claro. Quizás por querer innovar, perdió un poco el control de la trama. Por ejemplo, en su última novela, la última que escribió, no la última que publicó, pero la última que escribió, que es Las puertas del destino. Pero quería hacer cosas raras. Mantuvo esa. Y le fascinaba, hay un elemento que se va afianzando en sus novelas, que le fascinaba el tema del crimen antiguo, el crimen olvidado, de que hay una pequeña huella de que hace muchos años ocurrió un crimen y que fue olvidado. Inclusive una de sus novelas se llama Un crimen dormido, ¿no? Esta idea, la del crimen dormido, está presente en varias novelas y es algo muy difícil de resolver para un escritor de policiales, ¿no? Porque tenés que... es muy difícil manejar una trama que ocurrió hace muchos años y de la que quedaron pocos testigos vivos, Claro. No y hay que el pistas. asesino... ¿Cómo? Que no hay pistas tampoco que puedas No hay ver pistas. frescas, ¿no? Pistas frescas no hay, tenés que reconstruir. Claro, es muy complicado esto. Pero esa fue una de las obsesiones de Agatha Christie en sus últimos años. También está presente de alguna manera esto en la que es la última novela de Poirot, que es Telón, la fabulosa, ¿no? Ella pensó que iba a ser una novela póstuma de ella y al final la familia bueno, ella misma la publicó, pero un poco porque la hija se lo pidió, la publicó antes de morir, ¿no? Pero ella la pensaba como una novela póstuma. Y esto ahora que justo que has mencionado lo de, bueno, lo de crímenes pasados me hace pensar también en vos y tu relación con el pasado. Siempre en los cuentos, en las novelas, aparece o algún anticuario o algún baúl con objetos viejos, ¿no? Desempolvar el pasado de alguna manera. ¿Vos por qué elegís el pasado? ¿Porque te sirve para lo policial? ¿O porque te gusta, es consciente, inconsciente? También hay algunas tramas que, bueno, el Enigma de París ocurre también en otro siglo, ¿no? Incluso en otro lugar también. Esa distancia, ¿para qué te sirve? Y estos elementos, ¿por qué pensás vos que aparecen? A mí me encantan. No sé de dónde viene, pero y la tuve de joven, cuando uno generalmente no se... Claro, no, desde siempre. En el pasado. Y la relación con los objetos, sobre todo, Sí, ¿no? con los objetos, sí. Con los objetos, la historia que encierran los objetos. A pesar de que yo no soy, por ejemplo, no soy coleccionista, ni tengo una manía especial por los objetos, sí en literatura me aparecen estas cosas. Y como lector, a mí me fascinan, por ejemplo, los diarios personales, que a veces de escritores, pero no solamente de escritores, ¿no? He leído también diarios de personajes históricos, ¿no? Pero me fascina la lectura de diarios, ¿no? Y además el modo como algunos escritores son grandes escritores de diarios y otros no. A veces hay un escritor que tiene una obra que no es tan atractiva y sin embargo tiene una gran habilidad para escribir diarios, como que entiende el estilo, digamos, el género, y otros no tanto, ¿no? ¿Sos de visitar así anticuarios y de repente buscar algo de recorrerlos y que encontrar algo que te inspire? O acá, por ejemplo, ahí está el mercat del Sencans, en catalán, cuesta decirlo. Que, bueno, hay de todo, ¿no? Hay desde ropa, diarios, no sé, lámparas, ahí encontrás muñecas. Es un mundo, es otro mundo, es como otra dimensión, es rarísimo. Hay una energía rara también. No, solamente para mí es por los libros viejos sí. Los viejos. Y los libros viejos y nuevos, y sin la compra de libros. Bueno, la lectura es una especie de... Además lo hago con culpa, porque ya en casa no entran más los libros, y lo hago con culpa, pero salgo de casa y vuelvo con libros, ¿no? Y sí, digamos, me gusta ver, por ejemplo, las cosas que los libros tienen, y he escrito también sobre eso, las cosas que los lectores dejan dentro de los libros, que
Me acuerdo una vez fui a una feria del libro, no me acuerdo bien dónde era, en el conurbano, ¿no? Hacía frío, era invierno, estaba totalmente deprimido. Digo, ¿por qué acepté venir acá? No sé, era todo, estaba mal hecha la feria, estaba totalmente deprimido, ¿viste? Tenía que esperar, me habían dicho mal la hora, tenía que esperar, estaba totalmente deprimido. Pero veo que había un stand de una biblioteca popular, ¿no? De Villa Tesey, también en el conurbano bonaerense. Y en esa, y lo que mostraban la biblioteca, que no tenía muchas cosas para mostrar en un stand ahí, se ve que les habían ofrecido el stand, pero habían hecho una cosa increíble. Habían puesto en grandes carpetas, así con folios de plástico, todas las cosas que habían encontrado a lo largo de la historia de la biblioteca dentro de los libros que les habían donado. Entonces había una colección de objetos completamente insólita, una receta médica, un examen de matemática en que algún alumno se había sacado un 2, estampitas de la Virgen o de los santos, fotografías, todas las cosas que uno se le ocurre, receta de algún strudel de manzana, todas las cosas que uno se le ocurre que pueden estar en los libros, así, pero a lo largo de décadas, ¿no? Era realmente una colección increíble de cosas, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas me fascinan. Bueno, porque también guardan como un secreto todos estos objetos, me parece. El secreto de esa vida que tiene la persona y bueno, que uno llega a través de eso. Que inclusive a mí a veces me pasa, ¿no? Que bueno, esta biblioteca me la traje no hace mucho, de Argentina, y que encuentro las tarjetitas del colectivo y Sí, con anotaciones. Encontré una de cuando fui a la casa de Liliana Bodoc, por ejemplo, que vivía lejos y claro, y es como esa otra vida que tuvimos, lo que fuimos a través de esos objetos, ¿no? Que se nos revela, o anotaciones en el números de teléfonos que uno apunta a lo mejor al final del libro, personas que a lo mejor no volvió a ver, ¿no? Es como... bueno, no sé si en esto tiene que ver el secreto, que también tiene mucho que ver con el policial y con el investigar. sí, porque el policial, hay un momento en que Chesterton, que escribió muy lindas páginas sobre el policial, ¿no? Él dice en un momento, eh, habla de las cosas, de las pistas de las novelas policiales, dice un sombrero aplastado, una flor marchita, ¿no? Es decir, y la necesidad del investigador de conectar estos objetos. Pero hay en esta conexión de los objetos hay un elemento poético, ¿no? Porque se conectan distintos elementos de la vida en una constelación, en algo que une esas cosas, ¿no? Pero digamos, en esa mezcla incongruente hay un elemento poético un poco surrealista, ¿no? ¿Vos pensás que tiene que ver, nos gusta tanto el policial porque tiene que ver con esta característica del ser humano de hacerse preguntas filosóficas y bueno, y que tiene que ver un poco con esto, con la filosofía? O de buscar causas, de resolver enigmas. Que también lo asocio mucho con el psicoanálisis, el de revelar cuál es la verdad. Sí, bueno, para mí, por ejemplo, la obra de Agatha Christie está muy ligada al psicoanálisis. Por ejemplo, la señora Marple o Hércules Poirot son investigadores de la palabra. Ellos no buscan pistas en, no sé, un papelito escondido, a lo mejor aparecen, pero digamos, son investigadores de la palabra. Ellos escuchan, Claro. son, son orejas para la ficción, digamos, no, no son Claro. ojos. ¿No? Escuchan lo que dicen y a partir de ahí encuentran la verdad porque hay una incongruencia, hay algo que no está del todo bien. Para Poirot, el asesino siempre tiene necesidad de comunicar, una necesidad inconsciente de comunicar su hazaña, ¿no? De que logró matar a alguien y que tiene una cosa jactanciosa. La señora Marple, bueno, tiene otro modo de ver las cosas, pero aparece esto. Y además el género tiene
por un lado, esta mirada de la psicología, que es una psicología, digamos, de lo intermitente, porque conocemos a los personajes como si por pedacitos, ¿no? Como si una luz se apagara y se encendiera, que no los vemos de manera continua, porque si no, si los conociéramos como en otro tipo de novelas, sabríamos quién es el asesino, ¿no? Entonces, Claro, claro. eso, la novela policial tiene una psicología implícita que revela que no conocemos del todo a nadie, conocemos pedacitos de la persona, pero no la totalidad. Va desarrollando una novela policial y cuando uno lo escribe, un poco siente eso, ¿no? A la vez el policial plantea siempre, la idea vos decías de un poco de la filosofía, que es decir, aparece la idea de que hay una verdad, ¿no? Es decir, no es un género escéptico Claro, con claro. respecto a la verdad. Hay una verdad y se puede llegar a la verdad a través de la lectura de indicios, ¿no? En ese sentido no es un género escéptico y tampoco es un género para mí nihilista en el sentido de que nada tiene sentido, como buena parte de la literatura contemporánea, que en general lo negativo está exaltado. En la novela policial no, si bien hay crimen y todo, hay una búsqueda de la verdad, los personajes llegan a la verdad y lo presentan como, a pesar de los defectos que puedan tener los investigadores, son héroes, ¿no? Logran solucionar algo y sacan el manto de sospecha que hay sobre todos los personajes y los liberan del peso de la sospecha, ¿no? Al descubrir al culpable, ¿no? Eh, Pensaba también que, bueno, que los detectives cuando, bueno, y las personas cuando piensan tanto, ¿no? Cerebralmente, también es una forma de evadirse de estas preocupaciones nihilistas. Es una forma de estar a salvo. Quizás por eso tus novelas son tan agradables y tan buenas y te dan tantas ganas de leerlas porque te sumergen en un mundo en el que no hay una carga de nada, ¿viste? Bueno, vos sabés que a mí me gusta Di Benedetto, pero Di Benedetto, ¿viste? Tenés que tener un ánimo especial para leerlo, tenés que estar preparado, te deprime por 2 semanas. Y claro, pienso un poco en esto, ¿no? En este refugio que es también el tener la cabeza ahí para olvidarse de aquello que sabemos, pero no tenemos ganas de pensarlo un poco, ¿no? Y los detectives también, un poco, que bueno, que en los que aparecen aquí, por lo menos se enuncia varias veces, no me acuerdo tampoco ahora en cuál de las novelas, pero como que son medio desastres para la vida. Son buenísimos resolviendo casos, pero son medio desastres para la vida, para otras cuestiones más. No me acuerdo, pero claro, eso es genial, ¿no? Como tan lógicos, pero para algunas otras cuestiones son muy desastres. En La Sexta Lámpara creo que está, o en La hija del criptógrafo. No me acuerdo. Hay Son lindas estas dicotomías. mi esposa se dedica a la filosofía, especialmente a Platón, ¿no? Entonces hay muchos libros de filosofía en casa, ¿no? Y hay una de las fábulas que se cuentan de Tales de Mileto, que iba un día por los campos mirando las estrellas y se cayó en un pozo, ¿no? Y una muchacha tracia, una campesina, una esclava, se ríe de él, ¿no? Y me dice, ¿de qué te reí? ¿De que me caí en un pozo? Dice, no, me río de que sabes mucho de las estrellas, pero no ves el pozo que tenés delante de tus pies, ¿no? Es decir, ahí ya está la diferencia. Sí, ese creo que está en La hija del criptógrafo, que lo tengo súper marcado. Puede ser. Sí, en La hija del criptógrafo está esto de Tales, me parece. Es esto que estás diciendo. Sí, eso. Es eso de los detectives, que cuando Poe inventa su detective, lo hace así. Claro. Es decir, alguien capaz de resolver los crímenes, pero no Dupin no puede resolver su vida. De hecho, es un aristócrata que malgastó su fortuna. Claro. Aparece también bajo la figura del científico loco, ¿no? Que a lo mejor hace grandes
momento, pero se olvida de comer o provoca algún accidente, ¿no? Es decir, la diferencia entre el mundo intelectual y el mundo y la vida práctica, ¿no? Vida práctica, claro, claro. Que aparecen muchos detectives también, ¿no? En Sherlock Holmes está presente, que es el doctor Watson el que más o menos le soluciona las cosas. Sí, sí, sí. Claro, lo baja Sí, sí. y más o menos le arma el mundo cotidiano, ¿no? Eh, pero está presente en muchos, en otros personajes no, pero la señora Marple, por ejemplo, se maneja con mucha habilidad en el mundo cotidiano. Inclusive hay una especie de exageración de su habilidad en el mundo cotidiano porque le sirve, se hace pasar por una señora un poco pesada y le sirve para conversar, ¿no? Porque sabe Claro, cocinar, sabe esto, claro. otro, y le sirve para charlar con los personajes, ¿no? A partir de una especie de inocencia y de cierta banalidad, pero le sirve para haciéndose pasar, no despierta las defensas, digamos, de los sospechosos, ¿no? Porque es una señora, ¿a quién le va a tener miedo a una señora? Claro. Bueno, yo creo que vos perteneces a la escuela del policial, de la novela policial inglesa, en la que aparecen personajes de la clase social alta. En tus personajes tenés hijos de zapateros, de estatuarios fúnebres, hijos de banqueros, personajes que se meten en el mundo de los detectives y que llegan a escalas altas en lo social, pero que son personajes muy argentinos. Claro, viste, el hijo del zapatero, que ese me encantó. O sea, él llega y es más, quiere ocultarlo. Cuando se reúne con los otros quiere ocultarlo. Cuando sabe leer las huellas no quiere decir que es porque es hijo de zapatero. Y esto te quería preguntar, si es como una transgresión al género o si es una característica de la novela policial bien argentina para que sea bien verosímil. No, quizás yo creo que los personajes uno los construye a partir a veces de, de lo que a los personajes le falta, ¿no? De ese sentido como se decía antes, complejo de inferioridad, ¿no? Que para mí es muy rico en la literatura. Claro, claro. Porque todos lo hemos sentido, ¿no? En algunos momentos uno dice, está de joven, está frente a un examen y dice, ay, todos saben y yo no sé. Me parece que todos saben y yo no sé. Uno está en un trabajo nuevo y dice, uy, todos están familiarizados y yo no entiendo nada. Eh, digamos, me parece muy rico o todos son de otro origen y yo no tengo el mismo origen. Me parece que es rico para construir los personajes, a la vez de manera inconsciente, ¿no? No es que me propongo demasiado, pero digamos, si lo miro desde afuera, sí, yo creo que uno siempre escribe de manera completamente inconsciente y Claro. después un poco racionaliza las cosas, pero en el momento de escribir funciona es como soñar, ¿no? Como Sí. soñar con una noción de estructura, ¿no? Escribir es así, ¿no? Y en La Sexta Lámpara, a mí me pareció que había mucho de teoría literaria. Me parece que, claro, es mi interpretación. Te quería preguntar si vos lo ves así o no, a lo mejor nada que ver. Pero esta arquitectura me parece que es como una especie de excusa para hablar de literatura. Cómo se construye una obra en realidad, cómo se construye una obra. Me parece que hay muchas referencias a esto. ¿Lo has pensado así o nada que ver? Sí, puede ser en algún momento, a mí siempre me impresionó el modo como uno cuando concibe una novela, cuando tiene las ideas y se queda fascinado con sus ideas, y después cuando uno la escribe otra cosa, que no es eso. Uno es algo ligeramente emparentado con lo que uno pensó en su cabeza, porque uno siente crea una especie de utopía que después cuando tiene que convertirla en personajes, en trama, cambia, ¿no? Puede ser mejor o peor, pero lo otro es una cosa abstracta y que no tiene sentido, digamos, juzgar, ¿no? Siempre lo real va a ser mejor O peor, o peor, pero nunca pero es que diferente, lo claro. imaginas.
¿Y vos planificás tu obra previamente, así como el arquitecto de la sexta lámpara? Vos te sentás y decís, bueno, va a ser así, así, así. ¿Haces tus planos y después te pones a escribir o hay un poco de improvisación en el camino? Está todo muy Hay improvisación. perfecto. Yo veo que está todo tan... Es como si, no sé, es tan perfecto todo que parece que lo has pensado meticulosamente todo. No sé si te sale ya espontáneamente, no sé si desde el primer día que escribiste tu primer cuento fue así, o si viste que a lo largo de los años, bueno, fuiste, no sé si mejorando la técnica, pero a lo mejor afianzándote en algunas estrategias que hacían que lo sacaras todo más rápido. No, yo pienso las novelas y Pensás hago antes. esquemas. Sí, hago esquemas. Y inclusive a veces sin anotar, pero las tengo en mi cabeza y digo, primero va a pasar esto, después esto, después esto, después esto, y las voy pensando así, ¿no? Después, por supuesto, hay improvisaciones, pero, nunca me pongo a escribir algo sin haber eh, concebido el plano, digamos, una novela sobre todo, ¿no? Primero hago esquemas, inclusive hago dibujitos, ¿no? A veces planos de Ah, los lugares. Escribí varias novelas para chicos o para sí. adolescentes, ¿no? Y a veces sobre lugares imaginarios, entonces tengo que, digamos, que hacerme el plano, inclusive dibujos, de dónde va a transcurrir la acción, ¿no? De planos con las calles, cómo se llaman, todo ese tipo de cosas, ¿no? Antes de ponerme a escribir. Bueno, en la Sexta Lámpara también hice bastantes dibujos bueno, y planos y ese tipo de cosas, ¿no? Y los capítulos también, o sea, te haces el esquema con cada capítulo, cuando haces... Bueno, ahí en la o lo Sexta vas Lámpara, dejando un poco más libre los capítulos, decís, bueno, es el no, primer soy un poco capítulo. soy un poco maniático. Por ejemplo, la Sexta Lámpara tiene creo que 100 capítulos. Ah, sí, Eh, sí, 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 eh, sí. eh, Otras novelas, me acuerdo de una que se llama Crímenes y Jardines, o El Enigma de París también, tienen 5 partes de 10 capítulos cada una. Soy medio maniático con eso. Pero al lector no le importa nada, porque que un capítulo tenga, que una parte tenga 8 capítulos o tenga 15 es lo mismo para el lector. Pero no sé, tengo esa manía por esas estructuras. ¿Pero es por una cuestión de juego o es porque querés hacerlo? Es lo que creo que en un mail te lo dije, que hay un equilibrio muy, muy artístico. Un equilibrio parece, es de una obra de arte, o sea, es un equilibrio artístico. ¿Lo haces con esa intención o porque, bueno, estás jugando y decís voy a poner tantos capítulos y me divierto así? Es un poco un juego, pero también yo creo que es una especie de batalla contra el caos interior, ¿no? Uno se percibe como caótico, entonces uno tiene esa afición por el orden, pero porque uno se percibe caótico. Pero me gusta la simetría, me gustan los juegos, me gusta la idea de algo que está deliberadamente armado, ¿no? Eh, que se vea que es algo, es que por un lado es un artificio, es algo, no es algo que surge Claro. naturalmente, es un artificio y me gusta ese tipo de, de literatura y de juego, como decir. Tengo, subí un videíto pidiéndole a la gente que te dejara preguntas. Conté que iba a charlar con vos y le pedí a los suscriptores que dejaran preguntas y elegí dos preguntas de lectores. Una de un chico que se llama Franco y me dejó esta pregunta para vos. ¿Qué pensás del género fantástico y cómo actúa en tu obra? Me pareció una pregunta lindísima. Bueno, a mí me gusta muchísimo el género fantástico. Eh, Tengo algunos libros donde, bueno, algunos cuentos donde el género fantástico está presente. Vos nombrabas antes El caballo de porcelana, que ese no es un cuento fantástico, pero está en un libro que se llama Trasnoche, donde hay varios cuentos fantásticos. Ujú. Tengo una novela, por ejemplo, que se llama La traducción, eh,
otra que se llama El Teatro de la Memoria, que tiene algo de fantástico, ciencia ficción, ¿no? Digamos, me gusta y soy muy lector del género fantástico. Y además hace años que estoy escribiendo una enciclopedia de la literatura fantástica, No. que bueno, pero tengo bastante escrito, ¿no? Por autores, ¿no? Como pequeños artículos sobre los distintos autores. ¿Ese es tu sigurat, tu obra así, sigurat, tu obra descomunal o no? Tu enciclopedia, o vas a terminarla, como qué Sí, tendría que, siempre me quedan cosas pendientes. Además, como es un libro que no tiene límite, Claro, eh, qué maravilla. ahora lo tengo abandonado, pero llegué a escribir como hace muchos años que estoy con eso y llegué a llenar cuadernos. Y cuando los pasé en la computadora eran como 300 y pico de páginas, así que tengo bastante. En algún momento tengo que publicar. Bueno, después Ana te pregunta que de todas las obras que tenés, si hay alguna que quieras más. ¿Y Bueno, por qué? quizás una novela que se llama El Enigma de París, puede ser una novela policial. ¿Y por qué? Otro libro destinado para jóvenes que para chicos, que es El Inventor de Juegos también. La traducción también son libros. Y después me pregunta Jorge si hay algún libro que reúna todos tus cuentos. Si podemos, o, bueno, No, o muchos cuentos, puede ser también que podamos leer todos tus cuentos. tengo un libro que se llama Trasnoche, que Sí, que reúne me lo dijiste, claro, que hay, pero son el fantásticos. Caballo de Porcelana. ¿Cómo? Que son fantásticos. Algunos son fantásticos, otros no, pero hay varios cuentos ahí. Y después tengo un libro que se llama Rey Secreto, pero esos son cuentos cortos, de una página. Y son muchos cuentos cortos, Ujú. una página y media, digamos, pero no más que eso, ¿no? Salió también hace unos cuantos años. Y si los reunieran, que sería un libro grande, No, chiquito, si reunieran todos los cuentos. no, sería un libro bastante grande porque tengo muchos cuentos publicados en revistas, en diarios y que nunca los publiqué. Bueno, queremos que alguien lo haga, por favor, que reúna todo. Te agradezco muchísimo por esta conversación. Me gustaría también preguntarte, que le pregunto un poco a los escritores, ¿qué 3 cuentos nos recomendarías? Porque, o cuáles serían tus 3 cuentos favoritos, porque es una forma que tenemos de, a través de la literatura, conocer también a los escritores. Y son 3 cuentos que los grabaría también en la audioteca como si fuera un audiolibro. De 3 cuentos de lo que quieras, que te gusten mucho. Pueden ser tuyos, pueden ser otros autores. O también puede ser algún principio de alguna novela de Agatha Christie. Podríamos, ¿por qué no?, leer los primeros capítulos de una novela. ¿Qué 3 lecturas nos recomendarías para que pudiéramos grabar? 3 cuentos. O principios de novela, también es válido. No, vamos a elegir cuentos así más. Cuentos. Puede ser Una rosa para Emily, Ajá. de Faulkner, que me encanta. La tercera expedición de Ray Bradbury. Uh-huh. eh, eh, Infierno Grande de Guillermo Martínez me parece un gran cuento. Buenísimo. Bueno, 4, ya que estás pensando, decinos 4. Son los primeros que se ocurre. Como aquel cuento de Salinger, de El hombre que ríe, de Salinger. Oh, qué bueno. ¿Y de Agatha Christie? Si tuvieras que decirnos, bueno, empiecen por esto. Agatha Christie podría recomendar, bueno, 10 indiecitos, una novela. Ahora la editan como... Ay, no. Ahora es todo políticamente correcto, ¿no? Y entonces quedaron 9, igual, entonces, sí, algo así. Pero digamos, él siempre se conoció como 10 indecitos. Esa me encanta. El espejo se rajó de parte a parte. Esa es una novela
buenísima. La resolución del crimen es buenísima, es una de las 9 novelas de la señora Marte. Qué bueno, qué buen nombre. Me acuerdo. Título. ¿Eh? Qué buen Sí, sí, título. es de un poema. Ah, Es de un poema de Tennyson, si no me falla la memoria. Eh, es una de las novelas donde la poesía aparece como una señal de que permite acercarse a la resolución del crimen, ¿no? Eh, bueno, pero el misterio del Orient Express, hay muchas bueno, Pablo, novelas. no sé si también la última que te haría es que nos cuentes si estás trabajando en algo ahora, en algún proyecto para darnos alguna primicia. No sé si estás haciendo algo, si vas a hacer también algún curso este año, el año pasado o el otro, no sé, yo el tiempo lo tengo un poco difuso. No sé cuándo fue que hicimos el de Borges, fue genial. No sé si este lo repetís, si va a haber algún otro. ¿Cómo va a ser este 2023 o 2024 si ya tenés un poco el cronograma por adelantado? No, por ahora, No se por planifica ahora tanto. no, En Argentina no se planifica con tanta antelación como aquí en España. no, Hoy no no, acá. significa nada. No planificamos nada porque vivimos en un mundo provisorio. No, no, Tus planes más o menos inmediatos, ¿cuáles serían? no, tengo varios viajes acá por Argentina, ¿no? Ujú. Y, y no, estoy con una novela ahí, luchando con una novela para corregirla, una novela policial, pero un poco más realista, que transcurre en el sur, en la Patagonia, en una ciudad imaginaria, pero digamos que se parece a un par de nuestras ciudades patagónicas, eh, pero en el momento de la ceniza volcánica, cuando hizo Qué bueno. erupción volcánica, ¿no? Y se cubrió, digamos, la Patagonia de ceniza volcánica y eso impidió los vuelos. Entonces eso como escenario Qué de... bueno que Me estuvo. resultó, sí, Que yo visité la zona en este momento, fue hace unos 10 años, yo fuimos con mi familia después, apenas se pudo abrir, fuimos de vacaciones, de invierno, y me impresionó mucho la presencia de la ceniza, ¿no? Y además un lugar que económicamente había quedado liquidado, ¿no? Por claro, lugares que viven del turismo que durante 2 años no reciben un solo turista, ¿no? claro, claro. Eh, entonces en ese mundo ubico la trama policial. ¿Y esa para cuándo hay fecha o la estás trabajando? No, pero para el año que viene, El año seguramente que se dará viene. publicar. Muchísimas gracias, Pablo, por esta charla y bueno, por esta invitación a seguir leyendo, no solo tus libros, sino otros, que eso es muy generoso también. Buenísimo. Muchas gracias a vos, Lore. Y será hasta la Besos próxima grandes. novela, espero charlar con vos para la próxima novela. Gracias.